Pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blancas corolas de los nenúfares. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzgad vosotros mismos si digo la verdad. El pueblo habitado más próximo está a una distancia aproximada de 7 millas. He dicho el pueblo habitado más próximo porque al oeste, solo a 3 millas, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas, casi ocultas entre piedra y follaje, de la orgullosa familia Karstein, extinguida hace tiempo. El número de habitantes de nuestro castillo es muy exiguo. Excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos, estamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en la que ocurrieron los hechos que voy a narrar, tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo aún era una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable ama, la señora Perrodon de Berna. Era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo. Puedo aseguraros que en general era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente, es al propio tiempo uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. Tendría yo unos 6 años cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo. Si me eché a llorar fue seguramente porque me sentía abandonada. Pero con gran sorpresa vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que 2 agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama de llaves acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido estallaron en risas. Aunque yo era una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera: «Mira, alguien se ha echado en la cama. Junto a la niña aún está caliente». Recuerdo que la camarera me acarició y que las 3 mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola un instante, ni siquiera a plena luz del día. Yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este acontecimiento y muchos de los posteriores, pero la escena que acabo de descubrir aparece vívida en mi mente como los cuadros de una fantasmagoría surgiendo de la oscuridad. Una tarde de verano, particularmente apacible, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo. El general Speldorf no vendrá a visitarnos como esperábamos, me dijo durante el paseo. Uno de nuestros vecinos debía pasar varias semanas en el castillo. Con él debía venir también su joven sobrina y pupila, la señorita Reinfeldt. Yo no la conocía, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Quedé muy desilusionada ante la noticia que acababa de darme mi padre. Había sido objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. «¿Cuándo vendrán?», pregunté. «El próximo otoño, dentro de un par de meses», respondió mi padre, y añadió: «Me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt». «¿Por qué?», inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo. «Porque la pobre muchacha ha muerto». Quedé sumamente impresionada. El general Speldorf decía en su última carta
6 o 7 semanas antes, que su sobrina no se encontraba muy bien, pero nada hacía pensar en la posibilidad, ni siquiera remota, de un grave peligro. Me parece que está muy trastornado. Indudablemente, cuando escribió la carta se hallaba muy excitado. La carta del general Spieldorf era insólita y apasionada, y decía así: he perdido a mi querida sobrina. La quería como una hija. La he perdido y solamente ahora lo sé todo. El monstruo que ha traicionado nuestra ciega hospitalidad ha sido el culpable de todo. Creí recibir en mi casa la inocencia, la alegría, a una compañía querida para mi Berta. Dios mío, qué loco he sido. Consagraré los días que me quedan de vida a la caza y destrucción del monstruo. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda e iré posiblemente hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, iré a visitaros, si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo, os contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rogad por mí, queridos amigos. Aquí terminaba la carta. Si bien yo no había conocido a Berta Reinfeldt, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me impresionó muchísimo. Paseando bajo la tibia luz del atardecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita Lafontaine y a la señorita Perrodon, que habían salido a admirar el magnífico claro de luna. En aquel momento, el insólito rumor de las ruedas de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera atrajo nuestra atención. Parecía aproximarse descendiendo de la colina que dominaba el viejo puente. Muy pronto, un pequeño tropel que desembocó por aquel punto. Primero, cruzaron el puente 2 caballeros. Luego apareció un carruaje tirado por 4 corceles. Y finalmente, otros 2 caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado que no tardó en hacerse aún más interesante, porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desbocó y, contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros que precedían al carruaje y avanzando a nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió caracteres de tragedia debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo a la idea de ver cómo la carroza se salía del camino. En aquel mismo instante, oí el grito de mis compañeras que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos impulsadas por la curiosidad y contemplé una escena sumamente confusa. 2 caballos yacían en el suelo. El carruaje estaba volcado, apoyado sobre uno de los lados con 2 ruedas al aire. Los hombres afanaban en arreglarlo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo en el castillo. La señora no parecía oír nada y solo tenía ojos para la frágil muchachita que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero sin duda estaba con vida. Mi padre, que se preciaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora, que se había presentado a sí misma como la madre de la joven, que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo transporte de gratitud. Era una mujer de buen ver, que en su juventud debió haber sido seductora. Delgada, no flaca, iba vestido de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. «¡Qué desgracia la mía!», exclamó, retorciéndose en las manos. «Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse de golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto y no quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve allí para recogerla a mi regreso.
Y pensar que tendré que pasar por lo menos 3 meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tiré a mi padre la chaqueta y le susurré al oído: «Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho, hazlo por mí». Si la señora quiere confiar a su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama bajo mi responsabilidad hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor y tendemos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad impone, dijo mi padre solemnemente. «Hoy no puedo aceptarlo», respondió la desconocida con mucha circunspección. «Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío». Entretanto, el carruaje y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada que a mí no me pareció